Martín Lutero, ¿has escuchado este nombre? El día de hoy te voy a contar su vida, su historia y lo que logró a través de su vida. Martín Lutero fue un teólogo y monje agustino alemán, cuyas enseñanzas sentaron las bases de la doctrina religiosa denominada luteranismo, que cobró forma en la primera mitad del siglo XVI. Las duras críticas que dirigió a la Iglesia Católica Romana, centradas en la venta de indulgencias, le valieron la excomunión en el 1521, pero también lo convirtieron en la cabeza visible de la Reforma Protestante, un movimiento que rechazó la autoridad del Papa y que planteó el retorno a los valores del cristianismo primitivo. Martín Lutero nació en Eisleben, en una pequeña ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1483. Al año siguiente, sus padres Hans y Margaret decidieron mudarse a Mansfeld, donde Hans administraba varias minas de cobre. Allí Martín Lutero realizó sus primeros estudios, que más tarde los continuó, y en el 1501 ingresó a la Universidad de Erfurt, donde completó una maestría y luego comenzó a cursar Derecho. Pero en el 1505 quedó atrapado en medio de una tormenta eléctrica, un suceso que cambiaría su vida y la vida del cristianismo en general. Ante la perspectiva de la muerte, él tenía miedo de enfrentarse a Dios sin estar debidamente preparado, por lo que en ese momento él cae al suelo, se hinca y invocó a Santa Ana, quien era la patrona de los mineros, y le prometió convertirse en un monje si él lograba sobrevivir. 2 semanas después ingresó al monasterio agustino de Erfurt, donde se comportó como un discípulo obediente ejemplar, un discípulo que ayunaba y rezaba 6 horas al día. En el 1507 fue ordenado sacerdote y al año siguiente comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg. En el 1510 formó parte de una misión de los agustinos a Roma, una misión que cambiaría su perspectiva y cambiaría la forma del cristianismo, ya que durante este viaje Lutero se indignó por la manera frívola en la que vivía el Papa y la corte papal. A su regreso siguió estudiando en Wittenberg, donde se doctoró en el 1512. Durante esta época estudió griego y hebreo para conocer el significado exacto de las palabras utilizadas en las Sagradas Escrituras. Una decisión que lo llevó a darse cuenta del conocimiento teológico cristiano. Siendo ya teólogo, seguía preparándose cómo obrar debidamente para lograr la aceptación de Dios, ya que ningún ritual o norma de la iglesia lo ayudaban a disipar esa duda que turbaba su existencia. Continuó leyendo debidamente la Biblia hasta que llegó a una conclusión. La conclusión de que la salvación solo se alcanza por la gracia divina y a través de la fe, mediante el versículo bíblico: el justo por la fe vivirá. Agradecido por esta revelación, comenzó a criticar el lujo y la frivolidad en la que vivían las altas jerarquías eclesiásticas y a censurar las bulas papales que conducían el perdón de los pecados a cambio de donaciones de dinero. Las protestas de Lutero fueron acentuándose hasta que el 31 de octubre de 1517, a raíz de una campaña de venta de indulgencias para financiar las obras de la Basílica de San Pedro, decidió clavar un documento en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Ese documento contenía 95 tesis y su intención era invitar a los feligreses a leerlas y como una invitación a debatirlas. En apenas 2 semanas, esas proposiciones fueron impresas bajo el título Cuestionamientos al poder y eficacias de las indulgencias. Durante el 1518 y 1519, la Iglesia exigió varias veces a Lutero que se retractara de sus ideas, pero en cada reunión él decía: si uno de ustedes es capaz de probarme con la Biblia que estoy equivocado, yo me retracto de lo que he dicho. Y en ningún momento pudieron cambiar sus ideas de Martín Lutero.
Finalmente, en el 1520, completó la ruptura con Roma al desarrollar sus ideas en 3 escritos reformistas: Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad babilónica de la Iglesia y sobre la libertad cristiana. El Papa León X rechazó estos textos que lo tildaban de anticristo y en el 1520 lo amenazó con la excomunión en una bula que Lutero quemó públicamente al año siguiente. El emperador Carlos V lo declaró un hereje y prófugo tras escuchar sus razones en la Dieta de Worms, de la que Lutero escapó antes de que se emitiera un veredicto. A partir de entonces permaneció un año escondido en un castillo, pero durante ese tiempo recibió el apoyo de varios príncipes alemanes que deseaban afirmar su independencia frente al Papa y el emperador, por lo que se transformó en el líder del movimiento religioso que a partir del 1529 comenzó a ser llamado protestante. La idea sostenida por Lutero de que la interpretación de las Sagradas Escrituras no tenía que ser privada, no tenía que ser solo exclusiva del clero, lo llevó a traducir la Biblia al alemán para que cualquier creyente, cualquier feligrés, pudiera leerla e interpretarla libremente. Martín Lutero negó también otras ideas asumidas por la Iglesia, como lo es el celibato. Y para predicar con el ejemplo, en el 1525, Martín Lutero contrajo matrimonio con Catalina de Bora, una antigua monja católica convertida al luteranismo, con la que tuvo 6 hijos. Y a pesar de la excomunión y de los intentos de Roma por imponer su doctrina y su autoridad, el protestantismo acabó por considerarse como una religión cristiana separada del catolicismo romano. En enero de 1546, Lutero viajó a Mansfeld para negociar con el conde local, que quería quedarse con el control de las minas administradas por su familia. Finalizadas las tratativas, Lutero se trasladó a Eisleben, su ciudad natal. La noche del 17 de febrero se quejó de dolores en el pecho, oró y se recostó. Poco después despertó con un agudo dolor en la altura del corazón, por lo que fue envuelto con toallas calientes. Comprendiendo que su muerte era inminente, 2 sacerdotes que lo acompañaban le preguntaron: «Reverendo Padre, ¿estás listo para morir confiando en su Señor Jesucristo y confesando la doctrina que enseñó en su nombre?» Lutero respondió afirmativamente para morir poco después. En la madrugada, el 18 de febrero, a los 62 años, su cuerpo fue trasladado a Wittenberg y sepultado en la iglesia de Todos los Santos. Su amada Catalina lo sobrevivió 6 años, ya que murió en el 1552 luego de sufrir una ruptura de cadera a causa de un accidente. Finalmente puedo decir que Martín Lutero fue un hombre usado por Dios, que mediante la revelación divina él pudo decir que solo podemos conocer a Cristo a través de sola escritura, que solo podemos llegar a Él a través de sola gracia, que solo podemos obtener la salvación por medio de solo Cristo y que solo podemos llegar a Cristo a través de sola la fe, y finalmente que todo lo que hagamos sea solo la gloria a Dios.